Estamos con la doctora Luciana Veloso Barucchi, que es un honor en realidad tenerla por sus amplios antecedentes académicos, por su trayectoria y sus conocimientos como palestrante, como investigadora, como persona que estudia el derecho del trabajo, el derecho en general y en todo lo referido a la salud psicofísica y a los riesgos del trabajo, a las enfermedades laborales y al asedio moral, como se denomina en Brasil, es decir, a la violencia laboral. Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Hola Susana, Bueno, buenas noches, está buenas bien, tardes. buenas tardes. Hay que aclarar que acá tenemos unos inconvenientes porque quien les habla no está muy avesada en brasileño y por otro lado, eh, ya hace bastante que tengo mis ganas de ir a Brasil, pero en estos momentos, y menos en estos momentos, se puede viajar. Luciana, te preguntamos, ¿se ha incrementado la violencia laboral, el asedio moral en Brasil como consecuencia de la pandemia del COVID-19? Y bueno, si es así, ¿en qué porcentajes, en qué sectores laborales son los más afectados? Sí, primero me gustaría agradecerles la invitación para hablar con ustedes sobre la pandemia y la situación de los trabajadores en Brasil. Pido perdón porque mi español no es tan bueno. Vamos a hablar. Bueno, Se la pandemia comprende, de se comprende, coronavirus. se Ah, comprende muy qué bien, bueno, muy bien. qué bueno. La pandemia de coronavirus está relacionada con 38% del total de denuncias recibidas por el Ministerio Público del Trabajo en Brasil este año. Ah, Según una encuesta difundida en 30 de abril, se registraron 93.707 denuncias, de las cuales 36.000 de los impactos de COVID-19 en el mundo del trabajo. En otras palabras, es que 4 de cada 10 casos de violación laboral fueron influenciados por la pandemia. Casi un centenar de quejas por día relacionadas con el tema. En este periodo se abrieron más de 22.000 diligencias civiles para investigar irregularidades laborales, de las cuales 9.810, cerca 44%, por la enfermedad. Ujú. La COVID-19 también impactó otras acciones del Ministerio Público del Trabajo, como recomendaciones, notas técnicas, órdenes, notificaciones, cartas y requisiciones, una vez que se emitieron 21.098 recomendaciones en 2020, número más al total de documentos emitidos en el año anterior, 2.861. Ujú. Una vez más, la mayor parte, 63% de los procedimientos este año se centró en la pandemia, con medidas para prevenir y combatir la enfermedad dirigidas a diferentes categorías profesionales. Se enviaron 13.482 recomendaciones a los empleadores. El asunto motivó también 153.403 órdenes emitidas por abogados y fiscales de todo el país y el envío de 195.857 notificaciones, cartas y requisiciones. Así también se firmaron 353 términos de ajustes de conducta y Ujú. se presentaron 407 acciones civiles públicas relacionadas con COVID-19 y trabajo. Una otra de marzo hasta el 26 de mayo de 2020, época que marcó el inicio de la pandemia en Brasil,
arrojó que de las 1.704 denuncias recibidas por el Ministerio Público del Trabajo, solo en la ciudad son de acoso moral, asedio moral, como llamamos acá, y abuso por parte de superiores. De las más de 1.000 denuncias presentadas, 191 denuncian el acoso o abuso de poder jerárquico. Dentro de estos temas, las empresas más denunciadas son las del sector de la salud, seguidas de las del sector de alimentación y comercio, las empresas de comunicación y finalmente el sector tecnológico y educativo, entre varios otros sectores. El Ministerio Público del Trabajo en San Pablo dice que los trabajadores se ven obligados a trabajar sin equipo de protección personal, incluido el alcohol en gel. Según algunos informes, los gerentes dicen que gastar en este equipo sería innecesario. Es una barbaridad. Además, también hubo quejas de trabajadores que estaban bajo presión para aceptar sin negociación un término de reducción salarial en el contrato de trabajo. La medida provisional número 936 permite suspender el contrato por un periodo de tiempo fijo y reducir las horas de trabajo y los salarios, siempre que haya negociación. Negociación con los gremios, con los sindicatos. Con los sindicatos. Negociación con los gremios. No aceptar una reducción salarial o el término del contrato de trabajo bajo presión. Bien. Una pregunta, otra pregunta, Juliana. Bueno, de hecho, el panorama no es para Luciana, perdón, gracias, Sergio. No sé, bueno, fue un bautizo, Juliana, perdón. Fue un lapsus por una prima mía. Bueno, que sos muy parecida, por otro lado. ¿Qué consecuencias ha traído en la salud, tanto física como psíquica, de esta enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras afectadas de los distintos sectores de la producción, como bien lo puntualizaste, ¿no?, en la respuesta de la pregunta anterior? Bueno, los factores psicosociales, ¿no?, los riesgos psicosociales en el trabajo han ganado relevancia científica. Se consideran fenómenos complejos y se relacionan con la relación entre variables psicológicas y sociales en el contexto de trabajo. Y engloban no solo la subjetividad de los trabajadores, sino también los aspectos sociales y económicos del entorno en que se encuentra el individuo. Los riesgos están relacionados con exigencias excesivas psicológicas en el trabajo, falta de control, falta de influencia y desarrollo en el trabajo, falta de apoyo de colegas y liderazgo, las bajas recompensas del trabajo, el doble turno, trabajo, familia. Entonces, Perdón, Luciana, esto está relacionado con el homeworking, ¿no? Perdón, esto está unido al homeworking, es decir, al home office. Sí, el teletrabajo. Exacto, el teletrabajo. Es una realidad en el momento. Es necesario reconocer que las nuevas dificultades encontradas en el trabajo en home office son responsables por muchos problemas de salud mental. Por ejemplo, en el teletrabajo, el trabajador siente dificultades que no existían antes. Necesita hacer una tarea por su cuenta que anteriormente se realizó con la ayuda de colegas
necesita hacer el trabajo sin el equipo indicado como ideal, necesita utilizar equipos y recursos nuevos y diferentes a los habituales, se ve obligado a hacer algo que debería ser pospuesto, hecho por otro colega, muchas veces, o con la ayuda de compañeros, o con materiales que no están disponibles a la casa. Necesita extender el día o acelerar la forma de trabajar de una manera inusual. Sin recibir órdenes de nadie, estás obligado a hacer algo teniendo que hacerlo más rápido y no siempre con los recursos indicados. En este caso, en estos casos que bien puntualizaste y que casi es un tema que nos une tanto a Argentina como Brasil y en general a todos los países de la región, como ser Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, como ser el teletrabajo, que lo ven como una panacea, como algo milagroso, pero que en realidad no lo es para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Existe, sí, por supuesto. Bien, existe una participación, una defensa sindical por parte de los sindicatos o en contra o del teletrabajo me refiero, o digamos que hay lo ven como algo beneficioso con respecto a quienes ellos representan como sindicatos. Sí, en condiciones inéditas para actuar, né, com vários lugares de trabalho cerrados ou com acesso restringido por pautas sanitárias, sedes sindicais cerradas, bases e diretórios em aislamento domiciliário, né, as entidades han buscado adequar a forma de realizar a obra básica com o fim de garantizar o funcionamento de organización. Las experiencias amplían las innovaciones previas a la crisis, con adaptaciones digitales para mantener la asistencia sindical a la base afiliada y campañas online dirigidas a la sociedad. Las direcciones sindicales comenzaron a reunirse en salas virtuales, en plataformas online, y algunas entidades han realizado acciones ejemplares para proteger los trabajadores, sus condiciones laborales. A pesar de la presión de los empleadores y del gobierno para reducir los derechos de los trabajadores, de las condiciones de vida precarias, incluidas las garantías legales que amenazan contenidas en la consolidación de las leyes laborales brasileñas y en los convenios, las entidades sindicales han buscado afirmarse como instituciones de representación y protección de trabajadores organizados. En este sentido, cabe destacar la labor de los sindicatos relacionados con la educación pública que vienen trabajando para garantizar la suspensión de las actividades laborales sin prejuicio de la retribución de los trabajadores, evitando la suspensión de contratos por el cierre temporal de los establecimientos educativos. Se comprende que hay una activa participación sindical, ¿no es cierto? Una última pregunta, Luciana. ¿Qué perspectivas, claro que en estos momentos, ¿no?, que hay tanta pandemia en Brasil, pero qué perspectivas podés dar desde tu punto de vista para intentar atenuar estos efectos fuertes, graves, agudos, perversos del COVID-19 en la salud psicofísica de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, para combatir y prevenir la propagación del nuevo coronavirus entre los trabajadores, el Ministerio de Trabajo también emitió varias notas técnicas dirigidas a los docentes, el Ministerio del Interior, el Servicio Doméstico, los profesionales de la salud, entre otros. Y con base en estas notas técnicas se tomaron acciones para garantir derechos, se firmaron convenios.
Ujú. Pero es necesario que los empleadores asuman la responsabilidad del entorno laboral y la salud de los trabajadores. En este sentido, las pautas que se deben dar se refieren en gran medida al cuidado que puede y debe adoptarse con respecto a las circunstancias en las que se realiza el trabajo. Ujú. Algunas pautas, por ejemplo, que deben dar los empleadores de los servicios de salud ocupacional son buscar la ventilación natural del ambiente, prestando mayor atención a los espacios reducidos, practicar la distancia entre estaciones de trabajo, mantener la disponibilidad de alcohol en gel para desinfección de manos, de todo, realizar la correcta limpieza del ambiente de trabajo, realizar la limpieza correcta de equipamiento de protección, Ujú. elaborar pautas y carteles sobre los cuidados necesarios, realizar una inspección permanente de las condiciones de trabajo, incluyendo el uso de máscaras, Claro. alertar a los trabajadores sobre los riesgos de la información excesiva, promover la orientación de los trabajadores sobre los riesgos de vivir conectado a las noticias sobre la pandemia a todo tiempo, recomendando que solo se adopten fuentes confiables. Ujú. Uh, No, no, está. Luciana, se comprende y, bueno, por supuesto vemos que la realidad de Brasil, muy dura, porque a mi entender quien está en el cargo de presidente no es la figura Jair Bolsonaro, no es la persona más indicada para beneficiar no solamente a la población en general, sino a los trabajadores, las trabajadoras, con respecto a lo que denominó en el lenguaje de español, ¿no? Gripecita, y minimizó, es decir, no le dio la importancia que era necesaria en los comienzos a esta pandemia. Bueno, nuevamente muchas gracias, Luciana. Ya estaremos dialogando en otra oportunidad, probablemente en alguna disertación, en algún conversatorio. Y mucha suerte con la segunda edición de tu libro, muy importante, por cierto. ¿Podés dar el título para que lo escuchen y lo vean por otro lado, pero que lo escuchen fundamentalmente los oyentes y las oyentes? El libro que has presentado. Mi libro De es Riesgos psicosociales y salud mental del trabajador por un régimen jurídico preventivo. Está bien, es decir, la Editora prevención. LTR, Ujú. LTR de Está Brasil. bien. Muchas gracias y espero que lo podamos leer dentro de muy poco tiempo. Y es muy importante el título ya nomás, que no es menor, todo lo contrario, donde se habla de la salud psicofísica y la prevención. Nuevamente, muchas gracias.